La radio vía internet, fuente de agua viva, llegando a toda la tierra con el maravilloso mensaje de la sana doctrina para la salvación de los hombres y la perfección de la Iglesia de Jesucristo. Escúchelo y recíbalo ahora mismo por intermedio del siervo y apóstol de Jesucristo, Asunción Roldán Ábalos. Señor le bendiga, queridos hermanos, en esta hora. Les invito para estar tomando la santa palabra de Dios. Abrimos en Santiago capítulo 3, del versos 13 al 18. Damos lectura con la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Alabado sea Dios. Oremos un momento para recibir la palabra de Dios. Señor nuestro Dios, a ti nos dirigimos en el nombre de Jesús, para darte las gracias por la vida que nos das. Señor nuestro Dios, bendícenos en esta hora y enséñanos, aconséjanos para hacer tu voluntad. Perdona toda falta y limpia nuestros corazones por la sangre preciosa de Jesucristo, tu Hijo, y por esta palabra, purifícanos, renóvanos, transfórmanos a la imagen de tu Hijo Jesús. Señor nuestro Dios Todopoderoso, que tu palabra sea nuestro alimento y el fundamento de nuestra vida, cada momento en esta tierra. Gracias te damos, Señor amado, por tu santidad, por tu justicia y tu verdad, que es para siempre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, vamos a estar recibiendo la palabra de Dios. Vamos a estar viendo las características de la sabiduría. Pero antes vamos a estar ligeramente explicando la importancia de poseer la sabiduría divina. En la vida tomamos muchas decisiones y cada decisión determina nuestra vida, sea para victoria o derrota, tristeza o felicidad. Todos tenemos la oportunidad de tomar decisiones. Por esto necesitamos tener el conocimiento correcto para hacer una decisión buena. Tenemos que aprender a decidir, siempre por lo bueno, lo justo, lo santo. Por eso antes de decidir necesitamos tomar la Biblia. Necesitamos saber que la decisión está contenida en el contexto bíblico, es decir, de acuerdo a la palabra de Dios. También necesitamos consejos, reflexiones, análisis y aún examinar y analizar los resultados en cada situación, en cada decisión que tomemos, para evaluar y buscar nuevas y mejores alternativas. Porque podemos equivocarnos una vez, pero no todas las veces.
Todo esto es importante por medio de la sabiduría, es que vamos madurando y alcanzando cada vez más excelente habilidad y capacidad en el obrar. Por eso necesitamos aprender también a hablar con sabiduría. Necesitamos mirar, examinar las cosas con prudencia. Por eso también dice en el Salmo 101, versos 3, no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Cuando nos alimentamos de lo malo vamos a hacer maldades, pero si nos alimentamos de lo bueno vamos a hacer cosas buenas. Por eso no es nada sabio ni prudente estar frente a la televisión hora tras hora, bebiendo de las corrientes turbias y sucias del mundo. Nosotros tenemos las corrientes del Espíritu para beber, que es la fuente inagotable de vida, la palabra de Dios. También necesitamos sabiduría para andar, sabiduría para pensar, para hacer toda buena obra. En toda nuestra manera de vivir necesitamos sabiduría para obrar con sabia mansedumbre. Entonces tenemos mucha necesidad de la sabiduría. Por eso es que también vemos en la palabra de Dios estos consejos, ilustraciones que nos habla Santiago en el capítulo 3, como hemos leído al principio. Nos habla de quién es sabio y entendido, quién es aquella persona que es capaz de demostrar con su vida, con su conducta, sus obras hechas correctamente, dignamente. Para esto necesitamos también desarrollar una serie de cosas que nos ayudan a retener y adquirir la sabiduría. Entre ellas también se necesita tener el conocimiento de la verdad. La sabiduría es posible cuando hay conocimiento, cuando hay harto conocimiento de la verdad. Por eso también tenemos que ser nosotros hacedores de la palabra, es decir, practicantes de la verdad. Tenemos que ser sinceros al hablar. No hay que decir nada a menos que estemos completamente seguros de que es la verdad. También necesitamos diligencia. Tenemos que saber tomar decisiones y acciones con mucho cuidado, de tal modo que salga de la mejor manera. Se necesita también, para poder tener y usar la sabiduría, se necesita la tranquilidad de vida, es decir, ser sereno, tranquilo, calmado, para poder así obrar con seguridad y con certeza. Se requiere también mantener la serenidad en los momentos difíciles. La sabiduría tiene la respuesta para todo. La sabiduría es más fuerte que la misma fuerza. Por eso se necesita tener también paciencia, porque la paciencia es la que nos lleva a la perfección y nos lleva a realizar cosas aún por más difíciles. Todo es posible para el hombre que cree, para el hombre que conoce, que obra en corrección, en justicia, en verdad. Es necesario por eso desarrollar también la humildad. La humildad es otro apoyo de la sabiduría, porque la Biblia misma dice que la humildad sustenta la honra, la humildad atrae la sabiduría. Por eso necesitamos aprender a vivir en humildad y siempre dando la gloria a Dios, las gracias y la gloria a Dios, porque de Él viene todo. La sabiduría habita en Dios. Él nos concede cuando nosotros le amamos, le honramos, le alabamos, le bendecimos. Por eso vamos a ver entonces las características de la sabiduría. Según Santiago 3, versos 14, dice primeramente estas partes que no apoyan a la sabiduría, que es celos amargos, contención, jactancia, mentira. Todo eso no
es de Dios, no viene de Dios, no colabora en nada en la sabiduría. Porque esta sabiduría del mundo, como dice el verso 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Es decir, que hay una sabiduría que se usa para lo malo. Por eso en el mundo también se hacen muchísimas cosas malas y mucho daño a las gentes porque se usa de la sabiduría diabólica. Hay una sabiduría diabólica que está contaminada con toda maldad, y hay una sabiduría divina, sabiduría pura de lo alto, sabiduría correcta y perfecta para los hijos de Dios. Donde hay celos, contención, perturbación y obras perversas, ahí no está la sabiduría de Dios. El verso 17 dice: la sabiduría de Dios o de lo alto es primeramente pura. Aquí vemos la primera característica: la sabiduría de Dios es pura. ¿Qué quiere decir pura? Que no se mezcla con la sabiduría humana. Quiere decir que la sabiduría de Dios permanece libre de iniquidad, libre de contaminación. Tampoco tiene malas intenciones. La sabiduría que viene de lo alto reposa en corazones y mentes santas y limpias. Por eso que es pura, porque para tenerlo se requiere santidad y pureza del alma y de toda la vida en todos sus aspectos. Por eso, si usted quiere esta sabiduría de lo alto, tiene que dedicarse a purificarse primeramente y a limpiarse para poder adquirirla. También la sabiduría de lo alto es pacífica. Acá dice que es pura, después pacífica. Cuando dice que es pacífica, nos está diciendo que es una sabiduría que habita en un corazón lleno de paz, y también obra en mansedumbre, es decir, en un buen trato, con palabras adecuadas, correctas, sin cargas de emociones negativas. Es decir, no se necesita la violencia para decir la verdad. No se necesita enojarse para reclamar. No se necesita pelear para hacerse valer, por decir. Solamente se necesita saber hablar correctamente y con paz. Y la sabiduría triunfa ante toda forma de violencia, de iniquidad, de injusticia. Por eso todas las personas que requieren la sabiduría de Dios tienen que amar la paz, tienen que tener mucha paz y saber también obrar en paz, en base a la paz. Esto es importante. En otras palabras, tenemos que ser hombres apacibles y pacíficos para poder retener y obrar con sabiduría. Otra característica de la sabiduría es, dice la palabra, es amable. Nosotros los hombres tenemos que aprender muchas cosas correctas. Por esto, para poder obrar con sabiduría se requiere mucha amabilidad en el saludo, en el trato, en el trabajo, en todo. Tenemos que tener un buen trato, una buena relación, una buena disposición de espíritu, de relación en todo. Por eso se necesita también aprender a conversar, a escuchar, aprender a expresarse de una manera agradable, tranquila. Por eso es que también la palabra de Dios nos dice que nuestras palabras tienen que ser con gracia, es decir, correctamente, de una manera inofensiva y honrando a las personas, no maltratando a nadie, no atropellando ni causando problemas, disgustos, porque en esa manera no obra la sabiduría de Dios. También vemos que la sabiduría de Dios, otra característica de la sabiduría de Dios es que es benigna, que quiere decir siempre está inclinado hacia el bien. La benignidad nos habla
de que nuestras obras están siempre hechas con buenas intenciones, buscando lo que conviene al alma, al espíritu, lo que conviene al reino de Dios, y no a la carne ni al mundo, sino lo que conviene para la vida eterna, y asimismo también lo que conviene al buen trato, a las buenas maneras, porque a nadie se le debe maltratar aun cuando piensa de otra manera. Tenemos que respetar a todos y ayudarles en lo que se pueda a entender, pero si no quieren, no es necesario tener ninguna discusión ni tampoco ninguna forma de enfrentamiento y contención. Nosotros no estamos para eso, porque nuestra lucha no es contra personas. Nosotros estamos luchando contra espíritus invisibles que hacen daño a todos los hombres. Por eso nuestra manera de obrar tiene que ser en benignidad, en paz, como estamos viendo. También otro fruto o otra característica de la sabiduría, que dice en el verso 17 de Santiago, es que es llena de misericordia. La sabiduría de Dios se manifiesta porque trata bien a los demás, aun cuando no lo merecen. Justamente así es Dios. Nosotros no merecíamos nada, pero Él nos rescató, nos salvó, nos compró y muchas veces nos ha sanado, nos ha bendecido para mostrarnos su misericordia. Y asimismo nosotros también tenemos que aprender a vivir de esa manera, mostrando misericordia y buenos frutos. Tenemos que aprender así a aliviar los problemas de la gente y a vivir perdonando a los que nos ofenden, a vivir siempre dispuestos a dar la mano, dispuestos a socorrer, a bendecir, a ayudar a las personas, porque esa es la naturaleza de Dios y en esas condiciones obra la sabiduría divina. También vemos otra característica de la sabiduría de Dios, es que no alberga incertidumbre ni se parcializa con nadie. La sabiduría de Dios no es sí y no, sino un sí y amén, como dice la Escritura. Es certera. La sabiduría de Dios no está en dudas ni en vacilaciones, porque se fundamenta en la palabra que es luz, en la palabra que es la justicia y la verdad de Dios, que no alberga dudas. Por eso, hermanos, necesitamos aprender también mucho la palabra de Dios y a obrar con certeza de fe, sin parcializarse con las personas o con opiniones, sino con la palabra de Dios. También no se necesita la hipocresía. Por eso dice que es sin hipocresía también. Donde está la sabiduría de Dios, está la verdad, está la sinceridad, está, como vemos, la verdad clara, sincera, abierta, consciente y consecuente. Por eso vemos, hermanos, que no se debe disfrazar ni ocultar las cosas para aparentar lo que no hay. Eso es la hipocresía y eso no debe haber de ninguna manera, ni astucia, ni viveza, ni sutilezas, ni métodos, estratagemas de hombres. Por eso se requiere mucho conocimiento, mucho entendimiento divino para poder obrar dentro de la voluntad de Dios agradable y perfecta. Por eso también dice en esta parte final del capítulo 3 de Santiago, el verso 18, y el fruto de justicia se siembre paz para aquellos que hacen la paz. Como hijos de Dios estamos llamados a sembrar la paz, es decir, a hacer la obra de Dios, que es la obra de paz. La obra de Dios es una obra de amor y de paz. Por eso es que la sabiduría de Dios se impone. ¿Por qué se impone? Porque es de Dios. Porque es el poder y la obra de Dios.
Nunca nadie va a poder vencer a la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios vence porque sencillamente es de Dios. Aunque a veces demora un poco, pero vence. Nada ni nadie puede oponerse. Por eso, si necesitamos tener victoria, tenemos que aprender a usar la sabiduría de Dios. Y para esto ya tenemos las características principales y también las cosas que nos apoyan para adquirir, retener y obrar con esta sabiduría que Dios nos ha dado para su gloria, para su alabanza. Porque no es para nuestra gloria, es para la gloria de Dios. Porque viene de Dios y es para beneficio del reino de Dios. Por eso en esta hora vamos a pedir al Señor nuestro Dios que nos aumente esa sabiduría divina y que podamos seguir estudiando y aprendiendo todo lo que es necesario para llegar a ser totalmente sabios, justos, correctos para la gloria y la alabanza de Dios. Oremos. Padre nuestro y santo, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tus consejos de vida. Gracias porque nos ayudas, nos enseñas constantemente para hacer tu voluntad agradable y perfecta. Por eso también en esta hora te pedimos y te rogamos que sigas enseñándonos, añadiendo sobre nosotros toda bendición, toda gracia, toda virtud, para la gloria de tu nombre, a fin de que podamos darte mayor gloria, mayor alabanza, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Gracias por seguir escuchándonos. En breves momentos recibirá otro poderoso mensaje.